Hola a todos, me llamo Isabel Silva, soy alumna de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y les voy a hablar un poco sobre Cihat Cáncer, a punto de partida de un caso de una paciente que yo estuve acompañando durante su internación en el Hospital Naval Pedro Mayo. Eso ocurrió durante mi posada de medicina interna a cargo del docente doctor Patricio Comiso. Les presento a mi paciente. Una señora de 74 años, residente de Máximo Paz y jubilada, que actualmente vive con su hijo, nuera y nieto en Caballito debido a su condición de salud. Ella ingresó a la guardia el 12 de marzo, acompañada por su hijo con auxilio de silla de ruedas, refiriendo cuadro de astenia, anemia, disnea clase funcional 2 y mal estado general de 2 días de evolución, también con náuseas. Al examen físico, según relata el médico que la atendió en guardia, se presentó una paciente lúcida y orientada a febril con la tensión arterial de 110/80, frecuencia cardíaca de 89, frecuencia respiratoria de 22, saturación de oxígeno de 94% y presentaba una palidez cutánea, usos periféricos presentes y simétricos sin particularidades al examen físico y fue solicitado a ello laboratorio completo, radiografía de tórax y electrocardiograma. Cuanto a sus antecedentes, que cobra especial atención sus antecedentes personales, pues se trata de una persona, de una señora hipertensa y tratamiento con carvedilol, que tiene un importante antecedente neoplásico, de diagnóstico neoplásico. Su primer diagnóstico fue en 2013 con carcinoma de tiroides, que requirió tiroidectomía total. Y en 2020 tuvo un segundo diagnóstico de cáncer endometrio que requirió anexo histerectomía, quimioterapia y radioterapia, pues evidencia de progresión de la enfermedad a nivel locorregional. En ese momento trajo un PET de febrero de 2024 que evidenció una respuesta hipermetabólica con engrosamiento de asa intestinal, con masa palpable en fosa ilíaca derecha, presentando además adenopatías hipermetabólicas en retroperitoneo y mesenterio. Los antecedentes de la enfermedad actual es una paciente que cursó múltiples internaciones en clínica médica en el último año por anemia sintomática, siendo la última con egreso el 23 de febrero. Y volvió entonces en ese momento a la guardia el 12 de marzo. Cuanto a los antecedentes familiares, me relató que la hermana tuvo un diagnóstico de cáncer de ovario a los 55 años y niega alergias y uso actual de quimioterápicos, con suspensión de tratamiento en diciembre de 2023 por mala tolerancia. En su momento venía haciendo tratamiento con carboplatina, gemcitabina y bevacizumab. De medicación habitual, relató que hacía uso de levotiroxina, 125 microgramos día, intercalado con 137 microgramos día, calcio carbonato de 600 miligramos día y carvedilol de 12,5 miligramos día. En los resultados de su laboratorio, vimos alteración en hemoglobina de 6 gramos por decilitro, en hematocrito 18,8%, un BCM de 85, un HCM de 27. Ahí podemos ver que se trata de una anemia homocítica y nomocrómica. Glóbulos blancos de 15.000 y plaquetas de 300.000. Además, vemos alteración en la calcemia con calcio de 5,7 miligramos de decilitro. Al lado les puse valores normales. Un potasio de 3,70, un sodio también bajo de 126 equivalentes litro, un cloro de 98, una glucemia alterada de 143 miligramos decilitro, una urea de 49 y una creatinina de 0,74. Fue solicitado también su perfil tiroideo y vino con parámetros normales y estables.
La radiografía de tórax no había alteraciones y el electrocardiograma tampoco tenía particularidades. En guardia se tomaron unas conductas que se dedicó reposición con gluconato de calcio y se solicitó una unidad de glóbulos rojos para transfusión. Además, se indicó una premedicación con hidrocortisona y difenidramina para recibir esa hemotransfusión. Se decide también por la internación de esa paciente y se solicitó interconsulta con servicio de UCO. Dado que la paciente cursaba con hipocalcemia sintomática y no tenía cambios en el electro, nada, se descartó la conducta por el especialista. Entonces, siguió su internación con clínica médica. En esa internación se hicieron consideraciones diagnósticas. Una por la clínica de la paciente y resultado del hemograma, como les comenté, una anemia neumocítica y neumocrónica sintomática sin cambios agudos en el electrocardiograma. Por otro lado, por la calcemia baja y calciónico bajo, se diagnosticó una hipocalcemia sintomática con hipoparotiroidismo como causa probable. Recordemos que esa paciente pasó por una tiroidectomía total y por el resultado de sodio 126 glucemia, 143 urea 49, se pudo sacar la osmolaridad plasmática que nos dio 267 y una osmolaridad urinaria de 340. También buscamos soy urina, que en ese momento estaba menor a 20, una excreción presionada de sodio de 122 y una excreción presionada de urea de 42. Se diagnosticó con eso una hiponatremia hipotónica moderada a disminuido. Entonces se pensó en deshidratación como una causa probable. Dentro de las indicaciones, además de la carga de calcio hecha en la guardia, se puso calcio en bomba de infusión continua y además de la unidad de glóbulos rojos que fue solicitada en guardia, se hizo uno más en piso. Además, se indicó un plazo de 20 miligramos al día. La paciente siguió con carvedilol y levotiroxina que ya hacía uso. Se sumó hierro un comprimido día, enoxaparina 40 miligramos día y un paracetamol 1 gramo si dolor o fiebre. Yo conocí a la paciente el 18 de marzo que se encontraba cursando el día 6 de internación y al examen físico era una paciente lúcida y orientada que deambulaba, era una paciente muy comunicativa, eh, con palidez muy cutánea, adelgazada, relataba pérdida de peso de cerca de 10% en los últimos meses, con hiporexia, astenia y adinamia. Tenía una buena mecánica ventilatoria, una buena discusión de bases, un murmullo vesicular conservado, presencia de los dos ruidos en los 4 focos cardíacos sin ruidos agregados. Al examen abdominal, abdomen globoso, timpánico, ruidos hidroaéreos positivos, sin defensa ni reacción peritoneal, pero tenía esa masa palpable en fosa ilíaca derecha, que relataba que no dolía. Percusión negativa, con acceso venoso periférico y miembro superior derecho, un catéter venoso, catéter vesical con bolsa colectora. eh, Tenía una tensión arterial de 110/80, una frecuencia cardíaca de 77, una frecuencia respiratoria de 17, una saturación de oxígeno 96% y una temperatura de 36,7 grados. Bien, yo les conté que fue diagnosticada una hiponatremia en esa paciente, ¿no? Una hiponatremia asintomática. Todos los pacientes que llegan con hiponatremia, nosotros tenemos que buscar la causa. Entonces utilizamos ese algoritmo diagnóstico para buscar la causa de esa hiponatremia. Yo les comenté que esa paciente tenía una atremia de 126 y que tenía una osmolaridad plasmática de 267.
Entonces encasillamos ella en una hiponatremia hipotónica, dice resultados. Ella no tenía síntomas graves ni agudos. Buscamos la osmolalidad de urina que nos resultó 340. Entonces fuimos a buscar la concentración de sodio en orina, que en ese momento dio menor a 20. Entonces se pensó en una causa de bajo volumen arterial efectivo, como la deshidratación, como una causa desencadenante de ese cuadro. A partir de ahora les voy a comentar cómo se siguió el tratamiento de esa paciente, según los blancos de acción, por así decir, donde hubo la intervención. En la anemia, la hipocalcemia y la hiponatremia, que fueron las consideraciones diagnósticas hechas para esa paciente. Entonces les conté los resultados el día 12 de marzo y les conté también que fueron hechos dos unidades de glóbulos rojos, uno en guardia y otro en piso. Y también conté que la cocina se manejó con una dosis de carga en guardia y bomba de fusión continua con calcio en piso. Ahí vemos que el 14 de marzo tuvimos una mejoría de los parámetros, pero el 18 de marzo tuvimos una baja de todos. Entonces se procedió a hacer eh, una nueva hemotransfusión con una unidad de glóbulos rojos, una nueva carga de calcio, también se siguió con calcio en bomba de función continua y se procedió a hacer también un plan de hidratación parenteral con sodio. En ese momento se pensó que la paciente podría estar sangrando por algún lado. Entonces se solicitó VEDA y USC que volvieron sin alteraciones en ese momento. El día 20 de marzo vemos que hay una mejoría de los parámetros, excepto de la anatremia, que bajó aún más. Entonces se siguió con el plan de hidratación parenteral con sodio y también se intentó poner ese sodio por vía oral. El día 27 de marzo fue un día muy complicado, por así decir, donde bajaron todos los parámetros nuevamente, pero vemos que la anatremia bajó aún más, llegaron a 113. Después les voy a comentar sobre las sintomatologías posibles y puede haber un compromiso muy severo del sistema nervioso central. Cuando llegamos a eso, es muy bajo. Pero buscamos ahí, los doctores del piso, los resultados, las cuentas, todo de vuelta para encasillar ahí el algoritmo diagnóstico de hiponatremia nuevamente. Entonces, vemos una natremia de 113, un sodio urina de 107, una excreción fraccionada de sodio de 2,33, o sea, subió, una fracción excretada también de urea de 82, una osmolaridad plasmática de 243 y una osmolaridad urinaria de 445. Entonces vamos a volver al algoritmo diagnóstico y vemos que esa paciente sigue con una hiponatremia aún peor. Eh, Tiene una osmolaridad plasmática de 246, sigue siendo una hiponatremia hipotónica. eh, Sigue sin síntomas agudos o graves. Buscamos la osmolaridad de urina que nos presentó como 445 en ese momento. Y buscamos la concentración de sodio en urina que nos dio 107. Entonces, muy mayor a 30 milimoles litro.
No tenemos un uso de diurético y esa paciente no tenía una enfermedad renal conocida, seguía con sus parámetros de función renal, función hepática normales. Igualmente fue solicitada una consulta con nefrología en ese momento. Nosotros veíamos además que el volumen de líquido extracelular era normal, entonces teníamos que descartar causas probables. Ella no tenía una ingesta en la diversidad de diuréticos, tenía sí un hipotiroidismo, pero que estaba controlado, que hacía las medicaciones, estaba en parámetros normales, y tampoco tenía una insuficiencia suprarrenal. Entonces nos quedamos con el CIJAT y empezó el tratamiento con base a eso. En el 30 de marzo tenemos nuevamente una baja de la hemoglobina hematocrito. Como en ese momento, el 27 boliviano un minuto, lo que hicimos fue, lo que se hicieron, una unidad de glóbulos rojos y implementó un tratamiento por vía oral para reposición de calcio. Entonces, se empezó a administrar dos comprimidos de carbonato de calcio de 1250 miligramos, más calcitriol 0,25 miligramos de 12 en 12 horas. Y como en ese momento se sospechaba CIJAT y la anatremia estaba muy baja, lo que se procedió fue a restricción hídrica más fluidocortisona, que tuvo una mala respuesta y se hicieron 3 cargas de sodio en el 30 boliviano. Vemos que los parámetros de hemoglobina hematocrito bajaron y también la atremia aumentó un poco, pero sigue baja. Se hizo en ese momento, ya que la paciente relató en ese día un de cuerpo fétido y oscuro, se pensó que podría ser migrena, entonces se solicitó VDVCC nuevamente y no tuvo resultados alterados. No se vio hemorragias. Además, se hicieron para recuperar esa hemoglobina hematocrito, se administrar más de 2 unidades de glóbulos rojos y se hizo también otra carga de sodio. Siguiendo el día 3 de abril, tenemos nuevamente ahí otra baja del hemoglobina hematocrito. La calcemia se quedó ahí en 5,7, vamos a ver que va mejorando, pero se decidió dar una chance para la reposición por vía oral. La anatremia sigue 120, entonces se hizo una nueva carga de sodio y se solicitó una interconsulta con nefrología otra vez para ver si, para definir el tratamiento con Tobacta. Yo voy a hablar de eso luego. En ese día también se solicitó auxilio con psiquiatría y psicología, porque en el cambio de mes, al fines de mes de marzo y principios de abril, notamos que esa paciente, de paso de ser una paciente colaborativa, muy comunicativa, a ser una paciente quejosa, que se negaba muchas veces al tratamiento. Entonces se habló con ellos y se habló también con la familia sobre su situación. Según oncología, esa paciente estaba para cuidados paliativos, pero la familia solicitó que se siguiera con los tratamientos. El 8 de abril vemos una trena un poquito mayor de 126. Los otros parámetros, ahí tenemos una hemoglobina hematocrito mejor y seguimos dando chance a reposición bioral de calcio. Se hizo nueva carga de sodio y se siguió en todo ese momento, desde el 27 de marzo, el tratamiento para CIGAD con la restricción hídrica. Eh, de ahí por adelante
podemos ver una mejoría en los parámetros laboratoriales, excepto el 22 de abril, donde vemos que hay una nueva caída de hemoglobina hematocrito y se hizo nueva hemotransfusión. Bien, en resumen, las intervenciones, pues la anemia se hizo interconsulta con servicio de hematología y se procedió a transfusión de glóbulos rojos, un total de 8 unidades de glóbulos rojos en toda su internación. Por la hipocalcemia, tuvimos interconsulta con endocrinología y en diversos momentos hicimos carga y mantenimiento de calcio por bomba en difusión continua, con reposición lenta. Y además, el día 27 se implementó la reposición por vía oral con 2 comprimidos de carbonato de calcio de 1250 miligramos más calcitriol 0,25 miligramos de 12 en 12 horas. Cuanto a la hiponatremia, el 27 de 3 se empiezan las consultas frente al CIRAD, con restricción hídrica y fluocortisona, con mala respuesta inicial, pero se hizo, como les conté, la reposición endovenosa con suero salino hipertónico y colocación de sonda vesical para control de orina. Y fue realizada 3 cargas con suero salino hipertónico. El 3 de 4 se hizo una nueva interconsulta con nefrología para definir el uso de Tobactam y fue indicado hierro endovenoso más eritropoyetina más suero salino hipertónico y diurético de asa con buena respuesta. Por la movilización de iones, podemos apreciar una hipocalemia de 2,6 que se hizo una reposición y se siguió las conductas anteriores de restricción hídrica para esa paciente. Por oncología, se indicó los cuidados paliativos. Por la psiquiatría y psicología, se hizo el seguimiento de la paciente. Esa paciente tuvo alta el 18 de mayo y las indicaciones al egreso. Ella salió con omeprazol 20 miligramos día, levotiroxina que ya hacía uso, carbonato de calcio siguió, con calcitriol también, y magnesio citrato. Ahora hablar un poquito de CIJAD, ya vamos terminando. CIJAD es un síndrome caracterizado por la secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Nos recordamos un cachito que la hormona antidiurética es secretada por la neurohipófisis y va a actuar en receptores específicos. B1A en vasos y a nivel hepático, B1B en la hipófisis anterior y B2 a nivel del riñón. Y a nivel renal va a actuar cuando es activado el sistema renina-angiotensina aldosterona, va a actuar aumentando la absorción de agua en túbulos colectores, produciendo una orina concentrada. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos un aumento de la ADH. Con eso, hay una incapacidad para excretar orina diluida, porque si tiene agua libre, con eso hay una expansión del volumen extracelular y una hiponatremia, que puede ser que se presenta dilucionada o polémica. Existen criterios diagnósticos esenciales para CIJAD, que es la presentación de una hiponatremia menor a 135, sería la hiponatremia de verdad, una osmolaridad plasmática disminuida, un volumen extracelular normal, una osmolaridad urinaria mayor a 100, un sodio urinario mayor a 40 y ausencia de insuficiencia suprarrenal y hipotiroidismo. Nuestra paciente tenía todos esos criterios. El CIJAD puede darse por múltiples causas: enfermedades pulmonares, fármacos, una miscelánea por virus, trastornos del sistema nervioso central, y nos vamos a detener un poco acerca de los tumores. Se ha muy relacionado con el cáncer de pulmón de células pequeñas,
pero se vio también en cáncer de orofaringe, gastrointestinales, genitourinario, linfomas, sarcomas. Está relacionada en 1 a 2% de pacientes oncológicos y puede agravarse por quimioterapia que estimula la ADH y los vómitos asociados. Bien, la clínica va a darse por la movilización de agua al intracelular por gradiente osmótico. Entonces puede afectar el sistema nervioso central, causando un edema cerebral y en casos muy severos puede llevar a herniación y muerte. En los casos leves o crónicos suelen ser asintomáticos. Es lo que pasó en nuestra paciente. La clínica se va a relacionar con la severidad de la hiponatremia. Entonces podemos ver que abajo de 125 ahí tenemos una afectación del sistema nervioso central que puede ser muy importante y era el riesgo que corría nuestra paciente con convulsiones, coma y hipertensión intracraneal. El tratamiento de CEGAR se basa en tratar el factor desencadenante, sea por fármacos, por tumores. Se basa también en la restricción hídrica y la ingesta de sal y proteínas. Nuestra paciente tenía una restricción eh, donde podría consumir menos de 500 ml día. Era un motivo de queja, pero es necesario. Y en caso que se fracasen esas medidas, pensamos en hacer un tratamiento farmacológico. Y tenemos algunas opciones, como a dimeclosina, litio, la urea y los gaptanes, como el tobaptan. Lo que van a hacer estos fármacos son inhibir el receptor de vasopresina, entonces no va a tener acción de la hormona antidiurética a nivel renal y la reabsorción de agua. Ahora hablando un poco sobre cirra de cáncer y su relación. Cirra es la causa más importante en pacientes oncológicos que son hospitalizados. Como les dije, está muy relacionado con el tumor de células pequeñas de pulmón, pero en los últimos años ha sido descrito también en pacientes con tumores de páncreas, gastrointestinales, mama, vejiga, sarcoma, entre otros. Algunos casos en pacientes con cáncer se han relacionado a toxicidad inducida por drogas antineoplásicas. En una revisión reciente, yo vi de complicaciones hidroelectrolíticas de pacientes con cáncer se reconoció a carboplatino, que yo les evidencié al inicio de nuestra charla, como responsable de hiponatremia vinculada al síndrome de pérdida renal de sal. Nuestra paciente venía haciendo uso de carboplatino, entre otros fármacos quimioterápicos. La hiponatremia o ingreso es un marcador de mal pronóstico en pacientes con cáncer, aumentando hasta 40% de la mortalidad en esa población específica. Y ahí le dejé un artículo que yo leí que me pareció muy interesante, que es la incidencia y mortalidad de la hiponatremia en pacientes con cáncer del Instituto Alexander Fleming. Muchas gracias a todos, espero que les haya sido provechoso.